91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de Santa Fe, en la gran mañana de este multimedio, el más importante de toda la provincia. Lo tenemos por Zoom a Arnaldo Medina, es el secretario de Calidad de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias por atendernos. Te trato de vos, Arnaldo. Bienvenido, buen día. Sí, cómo no, un gusto. ¿Cómo están? Luis Mino te saluda, si también sabes con quién es tu interlocutor. Bueno, ahí nos estás viendo, estás en un cuadradito arriba vos a la izquierda y abajo estamos nosotros, la gente de Aire de Santa Fe. Muchas preguntas, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo y los chicos de la mesa también en algún momento vamos a hacerte algunas preguntas. Tema componente número 2, la dosis de Sputnik. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuándo llegará más? Acá en Santa Fe estamos muy necesitados porque si bien llegaron una buena cantidad en los últimos tiempos, hay mucha gente que todavía pertenece a la franja de los que fueron inoculados en abril. Se hablaba siempre de esos 90 días, entonces hay mucha expectativa porque estamos ya sobre mediados de julio. ¿Qué datos le podemos dar a la gente a sabiendas? Esta pregunta tiene un apartado de que Richmond ya recibió el ok para producir la segunda dosis en Argentina, que también va a la par la pregunta si esas estarán pronto a disposición. Bueno, Luis, efectivamente, es decir, las vacunas del componente 2 de Sputnik que han llegado cubren los primeros días de abril. Ya están faltando vacunas para cubrir a las personas que se han ido vacunando durante el resto del mes de abril. Estamos esperando que lleguen de Rusia, no queremos dar precisiones siempre porque, como ustedes saben, los vuelos pueden tener cambios a último momento, reprogramaciones, y por otro lado tampoco tenemos la certeza de cuándo. Generalmente se avisa 48 horas antes, ¿no? Como para que salgan los aviones de Aerolíneas Argentinas a Moscú a buscar los cargamentos con dosis, pero estamos esperando que vengan cargamentos. Richmond ya produjo componente 2, es decir, hay más de 1 millón de dosis en resguardo, en depósitos que ya Richmond ha producido, y esas vacunas están esperando la aprobación fundamentalmente del Instituto Gamaleya de Moscú en los controles de calidad. En cuanto estén esa aprobación y luego el ANMAT, que también la entidad regulatoria tiene que aprobar, esas vacunas que ya están en el país producidas van a poder utilizarse también para cubrir el esquema de vacunación de las personas que lo necesiten. Así que eso también es una buena noticia, que ya hay una producción en resguardo en depósitos de operador logístico esperando la aprobación. Siempre se dijo que es muy importante tener la segunda dosis. Ustedes, a nivel país, ¿qué porcentaje tienen ya de primera dosis inoculada? Sabemos que el de segunda dosis está por el 12, el 13%. ¿Y cuál es la idea del ritmo de vacunación? ¿Cómo va esta pregunta? Va a la par de cuántas estarán llegando en los próximos meses. Ya estamos cerquita de agosto, septiembre. Yo digo porque viene la primavera, viene la posibilidad de que la gente recupere los espacios libres y está dando vuelta esa famosa cepa delta, esa variante, que muchos hablan de la necesidad de tener las dos dosis. Un poco un combo de preguntas para escucharte atentamente. Bueno, respecto a la primera dosis, Luis, la noticia es que se cumplió un hito muy importante ya en el día martes. Llegamos a el 50% de la población de nuestro país que tiene al menos una dosis de vacuna. Esto nos pone muy cerca de Estados Unidos, que tiene el 55%, o Francia, que tiene el 56%, es decir, estamos realmente en una muy buena posición a nivel mundial, incluso casi duplicando el promedio que tiene el mundo, ¿no? El mundo, en conjunto, tiene un 26% de aplicación de primeras dosis de la población mundial, así que nosotros la hemos duplicado.
respecto a la segunda dosis, es lo que vos planteabas, viene un poco más atrás, es lógico porque hay que esperar un tiempo, un intervalo según la vacuna para aplicar la segunda dosis, que es lo que ha establecido nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones. ¿Cuál es el panorama? Bueno, al fines de agosto vamos a llegar a más del 80% de la población de mayores de 18 años con al menos una dosis. Digo más del 80%, la idea sería llegar al 90%. Más del 90% es muy difícil llegar en cualquier plan de vacunación, o sea, sería una muy buena cobertura. Depende ya llegar más en que la gente se inscriba o muestre voluntad de vacunarse. Y tener con una segunda dosis aplicada al 90% de la población priorizada. Si la población priorizada son 15 millones de argentinos y argentinas que son mayores de 60 años, que tienen factores de riesgo, adultos con factores de riesgo, personal de salud, personal de fuerzas de seguridad y docentes, y no docentes también. Es decir, esa población que ha sido priorizada en un primer momento, sí todos con una segunda dosis, que es la población que tiene más riesgo, por riesgo de contraer la enfermedad, por la movilidad que tiene y por el riesgo, como en el caso del personal de salud, o riesgo por la edad o las condiciones de salud de tener una forma grave, que es precisamente donde allí más hay que actuar para que las personas no corran el riesgo de ir a terapia intensiva o riesgo de muerte. Es decir, eso a fines de agosto va a estar cubierto, venimos a muy buen ritmo, estamos entre los 4 países que están en este momento con mayor velocidad en el ritmo de vacunación a nivel mundial. Es decir, estamos muy bien en este momento, con muy buen flujo de vacunas, las vacunas están llegando, tenemos buenas vacunas muy valoradas, con muy buena eficacia, y después está también la posibilidad de comenzar con los adolescentes con factores de riesgo, es decir, niños con más de 12 años y menores de 18 años con factores de riesgo, que también podrían comenzar a vacunarse en la medida que estén aprobadas las vacunas con las que hoy contamos para utilizar con ese grupo de edad. En realidad hay 2 vacunas que están cerca de tener la aprobación. Una es Sinopharm, la vacuna de China, que es una vacuna que ya están aplicando para menores de edad en China y están presentando la documentación en nuestro organismo regulatorio, el ANMAT, y Moderna, la vacuna de Estados Unidos, que está muy cerca de obtener la aprobación en 2 agencias, en las cuales ANMAT tiene reciprocidad, convenio directo, como es la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa. Ayer incluso la EMA de Europa valoró positivamente la vacuna y estamos esperando que en poco tiempo salga la aprobación. Una pregunta clave ahí. Cuando vos decís menores, ¿12 a 17 o menores de 12 inclusive? No, todavía menores de 12 no hay aprobaciones y se está haciendo todavía evaluaciones y ensayos clínicos. Y cuando decís, a ver si los números me los confirmás, de la vacuna china, ¿qué cantidad tenemos? Porque sé que de la Moderna llegaron 3,5 millones, o ese era el estimado que donaba Estados Unidos. ¿Cómo estamos ahí? No, de vacuna Sinopharm con un flujo muy bueno. Es decir, la Argentina tiene un contrato ahora de 24 millones de vacunas. Recordemos que tuvimos anteriormente primero un contrato de 2 millones, después uno de 4 millones, ahora tenemos uno de 24 millones. Este mes se están cumpliendo con una entrega de 8 millones, ya llegamos, un poco perdí la cuenta, pero creo que ya de 10 vuelos llevamos ya 8, es decir, estamos, incluso ya ayer llegó otro cargamento con 760.000 dosis, es decir, están llegando prácticamente cada 48 horas estas vacunas con nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y están cumpliendo el contrato, así que allí estamos con un flujo muy, pero muy bueno.
El mes que viene vienen otros, es decir, el mes de agosto vienen otros 8 millones de dosis y en el mes de septiembre otros 8 millones de dosis, así que tenemos garantizada un flujo importante que nos permite cubrir junto con las otras vacunas que tenemos. Recordemos que tenemos también la vacuna de Sputnik, Sputnik V, y también tenemos la vacuna de AstraZeneca. Así que tenemos asegurado un muy buen flujo de vacunas en este momento en nuestro país. A ver, haciendo un juego de números, si estamos ahí en los 38, 39 millones ahora, planteándonos un futuro de esa cantidad con las vacunas chinas más algunas otras que lleguen de Rusia, en agosto, ya estamos en agosto en días, estaremos entre 46, 47 millones aproximadamente, y estaremos arriba de los 55 millones en el mes de septiembre. ¿Esto más o menos es lo que está manejando el gobierno nacional? Sí, hoy estamos digamos, no tenemos problemas de flujo de vacunas. Pensemos que dosis distribuidas hay poco menos de 33 millones hoy en las provincias y ya hemos recibido 38 millones, o sea que todavía tenemos stock importante para distribuir y siguen llegando las vacunas. O sea que estamos con buen flujo. Ya el tema es la posibilidad concreta de aplicar las vacunas, es decir, de los vacunatorios, de la organización que tienen las jurisdicciones, que es muy buena, como decía, estamos en muy buen ritmo, pero obviamente el límite está ahí. Eso tiene un límite que es más o menos, estamos en un promedio de por día, los días que más tenemos, podemos llegar a 400.000 o un poco más, superar las 400.000 inoculaciones por día, con un promedio de 320.000 aproximadamente. Por supuesto esto baja un poco los fines de semana, fundamentalmente el domingo, pero eso es un muy buen promedio y ahí está el límite que tenemos para la aplicación de vacunas. No está en el flujo o en la cantidad de vacunas que recibimos. Me quedo con una respuesta de hace dos preguntas atrás, que no te quise interrumpir para no perder el hilo. La segunda dosis, ¿ustedes estiman que segunda dosis va a tener ese grupo de 60 años hacia arriba de riesgo, estaría vacunado con segunda dosis? Y no te quise interrumpir, ¿en agosto o en septiembre? Y ahí incluiste... No, en agosto, a fines de agosto. A fines de agosto ya tendríamos más del 80, estimamos que vamos a estar en el 90% de ese grupo vacunados con segunda dosis. Tema libreta sanitaria, que se está hablando, que es un comentario prácticamente que ganó buena parte de la semana. ¿Crees que esto ya va a ser prácticamente un modo de vivir hasta que tengamos todos la segunda dosis? ¿Se va a ampliar a todo el país? Porque se estaba hablando acá en la provincia de Santa Fe de ponerlo en marcha. Contame un poco cómo es esto. Bueno, esto es algo que se está debatiendo en el marco del Consejo Federal de Salud, encabezado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, integrado por los ministros de Salud de todas las provincias, para llegar a un consenso, y para esto, por supuesto, es muy importante la opinión técnica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, con expertos, está integrada por expertos, y que emite opiniones técnicas que no son vinculantes, pero que el Ministerio de Salud de la Nación las toma muy en cuenta para llevar adelante el plan de vacunación y otras medidas que se puedan tomar que están, vinculadas al plan de vacunación, al desarrollo del plan de vacunación. Esta es una de esas medidas vinculadas. Bueno, estamos esperando esa opinión cuando se reúna la CONAIN y cuando lo trate. Estamos también hablándolo con los ministros. Algunas provincias ya lo están planteando y lo están tratando. Esto es algo que está a nivel global, este tema, y seguramente lo que podemos adelantar es que esto va a ser así como decís vos, Luis. O sea, va a formar parte de nuestra realidad. O sea, se va a pedir ese pasaporte o el certificado de vacunación a los ciudadanos que quieran desarrollar distintas actividades. Lo que estamos viendo también
es otro elemento importante, es cuál es la experiencia internacional, cómo le está yendo a otros países que están un poco más adelantados en el plan de vacunación. Por ejemplo, Israel lo está aplicando. Creo que ha tomado notoriedad esta situación por la decisión que ha tomado el gobierno francés respecto a exigirlo. Obviamente ellos están con un problema en el plan de vacunación, es decir, tienen una proporción muy alta de población que se resiste a vacunarse. Eso no está ocurriendo en nuestro país, no es nuestra realidad, pero sí es la realidad de Francia, y un poco aplicar este sistema, creo yo, más que como una medida epidemiológica, tiende a un poco a generar cierta obligación en la población, y de hecho taxativamente han definido como obligatorio en algunos grupos, como por ejemplo personal de salud, para ellos es obligatoria la vacunación, y en este caso a través del pasaporte, para que la gente se pueda mover, realizar distintas actividades, indefectiblemente va a tener que vacunarse. Pero bueno, estamos viendo cuál es la experiencia, qué resultados da, y debatiéndolo un poco, y seguramente va a ser un tema que se va a seguir hablando y que va a ir teniendo progresivamente distintas definiciones en el marco del Consejo Federal de Salud. Eso con una aplicación, me parece, ¿no es cierto? Eso sí, puede ser con la aplicación. Nosotros ya tenemos una aplicación, ¿no? En Mi Argentina, es simplemente sería lo más lógico, ¿no? Que en la aplicación con la que ya contamos se pueda, de hecho ya está el certificado de la vacuna, ya la tenemos en la aplicación, es decir, todos los ciudadanos que se vacunan directamente desde el Nomivac se vincula con esta aplicación y la puede, digamos, puede portar la certificación directamente en la aplicación. Dos preguntas finales de dos periodistas nuestras, está Alejandra y Sedi. Bueno, Arnaldo, buen día, ¿cómo le va? Saber, Hola, digamos, Alejandra, si se ha avanzado o no con el tema de la combinación de vacunas, si es una posibilidad concreta. Usted decía que en un mes aproximadamente vamos a estar ya con el 80% de la gente vacunada con la primera dosis, pero seguramente en función de cómo avance la vacunación con la segunda dosis va a depender un poco de si se apunta a la combinación de vacunas o no. ¿Esto se está evaluando, digamos, a ciencia cierta, con posibilidades de que se haga o no? Sí, se está evaluando. Esto no es de Argentina, ¿no? Sino que es a nivel global. Hay distintos ensayos clínicos. Estamos esperando los resultados, por ejemplo, vacunas con las que disponemos nosotros, por ejemplo, Sputnik con AstraZeneca. Hay un ensayo clínico que está promovido tanto por la Universidad de Oxford como por el Instituto Gamaleya, así que estamos esperando los resultados. Se están haciendo estudios también acá en la Argentina, promovidos por el Ministerio de Salud de la Nación, con distintas provincias. Algunas provincias están haciendo también sus propios estudios, y vamos a tener en algún tiempo, que no va a ser un tiempo muy largo, ya los primeros resultados de esta combinación. Por supuesto que hay que dar tiempo al intervalo entre la aplicación de vacunas, hay que dar tiempo, en primer lugar también a que se registren los voluntarios, después dar tiempo a que se produzca la inmunidad efectiva y poder evaluar tanto el nivel de anticuerpos como la inmunidad celular. Pero en septiembre, ¿en septiembre se puede estar hablando de esto, de combinar vacunas ya? Sí, se podría estar hablando. No quiero dar fechas ciertas porque esto es complejo y depende de varios factores, pero se podría estar hablando. Esto ha ocurrido con otras vacunas, y los resultados en general han sido muy buenos, ¿no? De combinar vacunas con distintas tecnologías, de distintas plataformas, y es de esperar que en el futuro esto sea un poco como muy habitual, muy frecuente, incluso la regla en algunos casos de poder combinar vacunas.
Arnaldo, ¿qué tal? Buen día, Geraldine los saluda. 3 cuestiones muy breves. En primer lugar, la mayoría de los mensajes que estamos recibiendo en este momento tienen que ver con la preocupación, como siempre que hablamos con alguien del Ministerio de Salud, con la preocupación por la llegada de la segunda dosis de Sputnik. Eso plantearlo y sobre todo también comentárselo a usted y transmitírselo en relación a lo que pasa acá en Santa Fe como en todo el país. Por otro lado, 2 preguntas. En primer lugar, a los padres que están esperando la vacunación para menores, ¿qué les podemos decir? ¿Qué va a llegar antes? ¿La aprobación de las vacunas que ya estamos usando en el país para menores o las vacunas específicamente que ya están aprobadas como Pfizer y Moderna a la Argentina? Eso por un lado. ¿Cuál de las dos situaciones se va a dar primero en el país, según lo que piensan ustedes, por supuesto? Y lo último que le pregunto ¿es inevitable una tercera ola en Argentina por cómo están dadas las cosas? Bien, Pfizer y Moderna, ¿no? Primero esa pregunta tuya. Moderna ya está en el país, ¿no? Esto es importante, pero no está aprobada todavía. Sabemos que está muy próxima la aprobación. Entonces, Pfizer no está en el país, Moderna está en el país. Son 2 plataformas y tecnologías muy similares. Son 2 vacunas ARN mensajero de plataformas similares, casi idénticas, estas 2 vacunas, y una ya la tenemos en nuestro país. No es solamente tener las vacunas, ¿no? También hay que definir, todavía no se ha expedido la Comisión Nacional de Inmunizaciones, como les decía, que es el organismo técnico asesor. Acá tengamos en cuenta que también es muy importante la experiencia internacional. Si son pocos los países en el mundo que están vacunando a menores, ¿qué tema tienen los menores? Por un lado, considerar los que tienen factores de riesgo. Esto sería en primer lugar. Y considerar los factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo? ¿No? ¿Cuáles serían los factores de riesgo que se consideran para inmunizar a los menores? Eso es lo que se está discutiendo, lo que se está viendo en la experiencia internacional, y se está esperando que la CONAIN se expida. O sea, todavía dependemos de eso, no solamente de la presencia de vacunas, que ya contamos con una vacuna que está pronta a aprobarse. Respecto, a ver, la otra parte de la pregunta era... Lo de la tercera ola, si es inevitable. La tercera ola, perfecto. Sí, vamos a tener una tercera ola. ¿Por qué no? Si la están teniendo el resto de los países del mundo donde está circulando la variante Delta, ¿no? Es decir, esto está circulando. Nosotros hemos tomado como política retrasar la circulación de la variante Delta. Sabemos que va a circular en algún momento, esto es inevitable. Ocurrió lo mismo con las variantes originales, ¿no? Es decir, nosotros pudimos retrasar que circule en nuestro país ampliamente. Tuvimos, recordemos, el año pasado un periodo importante con muy pocos casos, retrasando esa circulación comunitaria, fundamentalmente apuntando a poder mejorar nuestro sistema de salud. En este momento se está haciendo lo mismo con la variante Delta, restringiendo el ingreso por el lugar donde ingresa, que es las fronteras. Entonces hay un control muy estricto de las fronteras, y de esa manera poder continuar con el plan de vacunación, como para que cuando llegue esta circulación de la variante, no tengamos, puede haber aumento de contagios, pero no tengamos casos graves, internados en terapia intensiva, o personas que mueren por los contagios. Entonces, mientras avanzamos con el plan de vacunación, evitamos que se produzca esa situación más grave, y estamos viendo muy de cerca, bueno, nuestra ministra de Salud estuvo con la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, la semana pasada en el Reino Unido, y nos trajo toda esa experiencia, es muy importante. Ellos están teniendo una tercera ola, con muchos contagios, pero con 10 veces menos gente internada en las terapias intensivas, es decir, con un sistema de salud que no entra en tensión, y eso es gracias al impacto que tiene la inmunización de la población. Bien, completísimo. Está claro, agosto y septiembre van a ser 2 meses fundamentales por donde uno lo mire. Agosto y septiembre por la llegada de vacunas, por el tema que está dando vuelta de la variante Delta, por la inoculación, por la aparición de la libreta sanitaria. Agosto y septiembre porque son las puertas para el verano, o por lo menos primavera-verano. Así que son 2 meses para mantener los cuidados, el distanciamiento,
no dejarse creer que esto pasó. Son 2 meses claves, agosto y septiembre. Arnaldo, muchas gracias por este tiempo para con Aire de Santa Fe. Un abrazo desde nuestra ciudad capital. No, gracias Luis, a ustedes y a vos, a todo el equipo, y un saludo muy grande a los santafesinos y bueno, supongo que también entrerrianos, ¿no? Y de otras provincias que están en este momento escuchando el programa. Muchas gracias. Hasta la próxima, muy amable. Hasta la próxima. El secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, con un cuestionario muy amplio, donde hemos contado y preguntado una gran cantidad de temas y que son los que están abordándose hoy, en el día a día. Ya está, cortamos la comunicación.